Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 14 de la Superliga de Grecia, el bolos del suizo peruano Jean-Pierre Riner igualó a 2 en su visita al PAS Lamia. El defensa nacional estuvo en el banco de suplentes, pero esta vez no ingresó en todo el partido, ya que como se los comentamos en videos anteriores, su nivel deja mucho que desear y tiene ciertas lagunas defensivas, por lo que el técnico decidió banquearlo, aunque como también lo dijimos, sus compañeros tampoco lo hacen demasiado bien y luego de estar por 2 goles arriba en el marcador, se dejaron igualar en los últimos 30 minutos con los tantos de Arabuli y de Bejarano. Con este resultado, el equipo rojiazul es noveno con 15 unidades y en su próximo partido recibirán al Panathinaikos en el partido de vuelta de la Copa de Grecia el 23 de diciembre. Por los 16avos de final de la Copa de Italia, el Benevento del ítalo-peruano Gianluca Lapadula perdió por 2-1 en su visita a la Fiorentina de la Serie A. El delantero nacional, sorpresivamente, estuvo en el banco de suplentes, tal vez el técnico no quería desgastarlo demasiado, pensando más en su ascenso a primera. La cosa es que en un partido ligeramente dominado por los locales, se ponían adelante en el marcador con los tantos de Nikola Milenkovic y Ricardo Sotil. Descontaría Gabriele Monzini, pero necesitaba mayor peso ofensivo. Es por ello que entró el Capo Cannonieri de la Serie B, pero lamentablemente poco pudo hacer. Si bien le anularon un gol por offside bien finito, su equipo no le generó demasiadas jugadas para ponerlo de cara al arco rival, porque una cosa son los defensores de segunda, otro son estas defensas de mayor jerarquía. La cosa es que no pudieron igualar y de esta manera caen eliminados del torneo y se concentrarán completamente en su ascenso, empezando este domingo cuando reciban al Monza, donde seguro el Apagol tendrá una mejor performance siendo titular. El atacante nacional Fernando Pacheco fue consultado por un posible regreso al Sporting Cristal, dejando esperanzadoras palabras a toda la hinchada rimense. No tendría ningún problema por volver a Cristal, porque sé que vuelvo a un grande, porque sé que tengo una chance en la Copa Libertadores y sé que voy a luchar por un campeonato nacional e internacional. Eso es una nueva vitrina para mostrarme. Siento que mucha gente ya no sabe cómo está mi situación. No lo vería como un retroceso, lo haría de la mejor manera, con una experiencia diferente. Recordemos que el técnico Roberto Mosquera declaró que a su plantel le hace falta un delantero y ese jugador podría ser Fernando Pacheco, aunque para eso aún deberán negociar con el Fluminense y barato no le va a salir a la dirigencia del equipo celeste. Luego del sorteo del fixture de la Liga 1 del 2022, el gerente de la liga, Víctor Villavicencio, se refirió al público en los estadios para el torneo del próximo año. Bueno, obviamente de acuerdo a las disposiciones que indique el gobierno, actualmente es 30% en espacios abiertos, estadios, creo que no va a haber ningún inconveniente en ese sentido. Y bueno, ya es momento también de que en el interior del país los aficionados puedan disfrutar del fútbol y de sus clubes, ¿no? Que si hubiese algún inconveniente en ese sentido, pueden pensar en algún estadio dentro de su región o en el peor de los casos jugar en Lima, ¿no? Sí, venimos trabajando con la jefatura de infraestructura y de campos de la federación todos estos temas, no solamente el tema de campos, sino también vestuarios, también obviamente tribunas, ¿no? Porque hay que darle pues obviamente las mejores herramientas a los jugadores, pero también a los aficionados que puedan volver a las canchas, ¿no? Hay algunos estadios sí que no van a llegar, por ejemplo como el que indicas de Tarma, que esperemos que en su momento también Tarma pueda disfrutar de su club, pero lo harán Huancayo en principio. En el caso del Mansiche también va a haber una demora en relación al campo. Hay la posibilidad de que sea Guadalupe y hay la posibilidad de Lima también, ¿no? para los clubes de Trujillo. Se está obviamente evaluando y estamos realizando las
las coordinaciones con los clubes, hay reuniones permanentes también con la gerencia de licencias y en estos días pues obviamente se va a tomar una decisión. Y siguiendo con la Liga 1, este miércoles la organización del torneo también premió a los mejores de la temporada 2021, eligiendo al 11 ideal de la temporada, en el que destacan 5 jugadores de Alianza Lima. El 11 del año empieza con Ángelo Campos, Gilmar Lora, Renzo Garcés, Pablo Míguez, Ricardo Lagos, Christopher Canchita González, Yosemir Bayón, Ratziel García, Hernán Barcos, Felipe Rodríguez y Luis Iberico. Sin embargo, no fueron los únicos en sacar su 11 ideal, ya que la agremiación de futbolistas, SAFAP, también dio a conocer a los mejores futbolistas del torneo local en este 2022. En este 11 destacan 4 jugadores de Alianza y 4 del Sporting Cristal. El equipo está completo por Ángelo Campos, Gilmar Lora, Omar Merlo, Cristian Ramos, Ricardo Lagos, Yosemir Bayón, Christopher Canchita González, Ratziel García, Joao Villamarín, Persiliza y Hernán Barcos, lo que enciende cierta polémica. ¿Con cuál 11 están más de acuerdo o a quién sacarían? O lo mejor, ¿a quién pondrían en este 11 ideal? Los comentarios son todos tuyos. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Coronados Gamers, Kike Cardosa, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Airan Donaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Siguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Copito Soccer, Gabriel Córdoba, Freddy Segura, Joaquín Tejada, Dreyfus Dacarfa Dafu, y un saludo especial a nuestros miembros Máster, Sebastián Simpión, Renzo Gutiérrez, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!